Me llamo Dora Altfield, soy chilena, vivo en Santiago de Chile, soy física, tengo un doctorado en ciencias con mención en física y mi área de trabajo son principalmente los materiales de tamaño nanométrico. Actualmente soy profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile, una de las universidades más tradicionales y antiguas de nuestro país, y también dirijo un centro multidisciplinario de nanotecnología. Este es un centro que tiene varias características interesantes. La primera es que somos un grupo de físicos, químicos, biólogos, farmacólogos, ingenieros que trabajamos juntos. Somos 75 investigadores que trabajamos juntos en nanotecnología y nanociencia. Pero también es un centro, además de multidisciplinario, multilocalizado. Su casa principal está en la Universidad de Santiago, pero como Chile es un país que tiene pocos investigadores, juntamos a gran parte de los investigadores que estaban dispersos en distintas universidades del país y trabajamos juntos haciendo nanociencia y nanotecnología en este centro. Yo creo que a mí siempre me gustó la ciencia. Eh, Cuando era muy pequeña seguramente influyeron mucho mis padres que se preocuparon en primer lugar de no hacer ninguna diferencia de género, es decir, por supuesto que recibí de regalo muñecas, pero también recibí legos y microscopios y con mis padres mirábamos insectos en los microscopios. Y, y así con el microscopio comencé a mirar cosas y a ver que había mucho que nosotros no entendíamos y no veíamos, pero se podía entender cómo funcionaba cada cosa. Y empecé a desarmar lo que llegaba a mis manos. Por supuesto, mis muñecas pasaron susto. Y tratar de entender cómo eran los distintos mecanismos, cómo se articulaban las piezas. Ya después en enseñanza media, que en Chile es el noveno año de colegio. Ah, Eh, Entré a estudiar formalmente física, química y biología y la verdad es que me gustó mucho, mucho las tres, sobre todo la biología y la física. Y principalmente me interesó mucho ¿cómo se llama? Me interesó mucho la biología, el poder entender cómo funcionan los seres vivos y, y en realidad dudé mucho entre biología y física, pero al final esto de poder con ecuaciones matemáticas entender entender el comportamiento, poder predecir dónde iba a estar un auto después de cierto tiempo, o una persona, o entender cómo calcular las velocidades, es decir, cómo la matemática me permitía, me ayudaba a entender los fenómenos, me llevó a finalmente decidirme muy, muy al final por la física. ahí va. Y terminaste haciendo un máster y un doctorado también de física, leí. Exacto. Y luego en la nanociencia. ¿Podrías definir un poco qué es la nanociencia? La nanociencia tiene que ver con el estudio de materiales a la nanoescala, es decir, a la millonésima parte de un milímetro. Si tú piensas en una regla y pones 2 milímetros, o sea, miras la distancia entre 2 milímetros, habría que hacer 1 millón de líneas equidistantes y la distancia entre dos de esas líneas sería 1 nanómetro. Tan pequeñito que ni siquiera podemos imaginárnoslo. Pero lo interesante es que cuando uno tiene un sistema, una estructura, una partícula en que una de sus dimensiones es menor a los 100 nanómetros, comienzan a aparecer propiedades muy diferentes a las que tienen los materiales en tamaños mayores. Por ejemplo, el oro ya no es amarillo o color oro, sino que es rojo. El carbón se hace tremendamente, el carbono se hace muy duro. Ese carbono que es el mismo material que usamos en el carbón para hacer una parrilla, un asado, no sé cómo se dice en Uruguay, Asado. ese material, ¿cómo se dice? Asado. Asado. Bueno, ese material se hace tremendamente duro, 200 o 300 veces más duro que el acero. Entonces, lo que hacemos es justamente producir materiales en que una de sus dimensiones sea de menos de 100 nanómetros, estudiarlos, conocer sus características y sus nuevas propiedades
Y eso se conoce como nanociencia, y luego utilizar estas propiedades para hacer tecnología. Sí. Y en Chile hay, ¿cómo es el tema de ser científico en esa área? Justo es un área que se la puede meter mucho en lo que es la tecnología, sí, el avance tecnológico. En Chile, cómo es, a ver, ¿se puede llevar a la práctica? Sería la pregunta. ¿Cómo lo Sí, viviste vos? se puede, se puede. Es difícil porque hacer ciencia, por supuesto, es difícil, como todas las profesiones, pero hacer tecnología en un país del extremo sur del mundo es más difícil porque estamos acostumbrados a mirar el otro hemisferio por Claro, tecnología. exacto. Entonces no es fácil, pero en verdad hay problemas que sobre todo aquellos países que son pequeñitos, nadie más se va a interesar en resolverlos. Por lo tanto, es deber de nosotros, los científicos de ese país, enfrentarlo y entregar una solución que sea la solución más adecuada a ese problema. Como te digo, muchas veces compramos tecnología que no es realmente la más adecuada para nuestros mares, que son distintos a los del otro hemisferio, o para nuestras temperaturas o para nuestros desiertos, y simplemente las tratamos de utilizar. Entonces, en todos esos casos, una tecnología desarrollada en nuestro país va a ser mucho más útil. Por otro lado, eh, hay muchos problemas. La nanotecnología es una ciencia joven, tiene 40, 50 años, no tiene más. Entonces, en realidad 40. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer todavía. Fíjate que los metales, la era de los metales empezó hace 8.000 años atrás. Y desde hace 8.000 años trabajamos con metales y encontramos nuevas propiedades, nuevas funciones, nuevas aplicaciones en tamaños macro. Imagínate qué podemos hacer cuando tenemos una ciencia, cuando vamos al tamaño nano, que recién lleva 40, 45 años de vida. Hay muchísimo que podemos hacer, no solo para América Latina, sino que para todo el mundo con nuestros desarrollos. Y así ha sido con algunos desarrollos en Chile. Hay desarrollos que se han hecho en nuestro país que compiten o que reemplazan tecnologías de otros países. Por supuesto, es muy difícil conseguir fondos, conseguir los números críticos de personas, no es fácil, pero sí se puede. Claro. ¿Y algún trabajo que destaques que hayas tenido el placer de estar y algún avance tal vez que se haya llegado después? Bueno, desde el punto de vista de la ciencia básica, porque yo soy científico básico, hago ciencia y solo hace pocos años he estado comenzando a trabajar en aplicaciones. Desde la ciencia básica yo trabajo en la forma en que estudio la forma en que interactúan los electrones que tienen propiedades magnéticas. Y allí yo diría que una de mis contribuciones fue mostrar que una cierta energía, una cierta interacción entre los electrones cuando estamos a tamaño nanométrico es muy importante. En tamaños grandes no se considera, pero en tamaños nanométricos es realmente relevante. Así es que diría que esa es mi mayor contribución desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de las aplicaciones, he colaborado en distintos sensores, sensores para patógenos basados en procesos físicos, sensores para minería, para procesos de minería también, y estoy muy contenta de haber empezado a explorar el área de las aplicaciones. Bien, sos una de las fundadoras, como comentaste, del Centro de Nanociencia y Nanotecnología en tu país. ¿Sentís como que hubo algún avance después de entonces? Tal vez sentís que se conozca más de afuera, que como comentabas, que nos comentaban también, era que es complicado conseguir los fondos y que alguien apueste a tu país o a tu proyecto. ¿Sentís que Chile tal vez en esa área tuvo una mejoría? Chile tuvo un programa, tiene, perdón, un programa de centros de excelencia, y en ese marco nosotros conseguimos el financiamiento para el centro nuestro que se llama el Centro SEDENA, Centro de Nanociencia y Nanotecnología. Y, y yo creo que sí, primero que todo tuvimos que aprender a trabajar juntos. No es fácil el lenguaje de la física, la química, la biología, la ingeniería, y aprender cada uno a contribuir y a poner nuestro trocito de conocimiento en un desarrollo tecnológico o en una publicación, en un desarrollo puramente científico.
Así es que una cosa importante fue habernos reunido muchos científicos que estábamos dispersos, no solo en Santiago, sino que a lo largo del país, desde Arica hasta Temuco, que son más o menos 2.500 kilómetros. Estábamos dispersos en distintas universidades y comenzamos a trabajar juntos. Esto es pre-COVID, ahora es muy fácil trabajar juntos, pero en esa época no era tan sencillo. Hace 11 años atrás que partimos y aprendimos a trabajar juntos, aprendimos el lenguaje, aprendimos a enfocarnos en las aplicaciones, porque inicialmente éramos todos científicos básicos, hacíamos conocimiento y luego tuvimos que aprender a transformar este conocimiento en desarrollos tecnológicos. Yo creo que sí, en nuestro caso particular sí, pero yo quisiera decir que este no es un caso aislado, sino que Chile hizo una apuesta por generar estos centros tecnológicos. Hay muchos, deben haber tal vez unos 40 de distintos tipos, en algunos más cargados a la ciencia, otros a ciencia y tecnología, como es nuestro caso, otros en las regiones, para fuera de la capital, para resolver problemas particulares o hacer estudios específicos importantes en distintas regiones. Y yo creo que sí, creo que fue un salto importante hacer, generar estos centros. Le da más visibilidad al trabajo, tiene un ámbito de difusión muy fuerte. Nosotros tenemos como parte de nuestra misión que hacer difusión y eso también es muy importante para que los países se interesen y los jóvenes se motiven por estudiar ciencia. Así es que creo que sí, que el tener centros en que distintos científicos trabajen en forma colaborativa, asociativa, es muy importante. Sí, ya siendo más lo de la mujer, sos como una de las tantas referentes, como que también ver una mujer en un trabajo tan importante te lleva a pensar que, viste, que no es lo mismo ver un equipo todo de hombres que ver a alguna mujer que pueda haber avanzado tanto. Y es más, en algunos lugares de internet encontré como una mujer que rompió estereotipos dentro de la ciencia. Eh, ¿Vos te definirías un poco así? ¿Sentiste así? Es más, ganaste un premio y uno de los aportes que se dice como que un aporte a la ciencia, todo el aporte a la ciencia que llevaste, el premio, Premio Nacional de Ciencias Exactas, fuiste la primera mujer en ganarlo, por lo que encontré. ¿Sentís también como que ayudaste a esa movida de mujeres que tal vez por un tema de estereotipos o decir tal vez no se pueda a los jóvenes ayuda, ese ámbito, como que ayudaste? ¿Cómo lo viviste tal vez? Cuando yo estudié ciencia, por supuesto, estos temas de género no existían, no se tocaban, no se conocían. Y, y este es un tema, digamos, que ha surgido, esto no significa que uno haya pasado por el proceso sin darse cuenta de que habían algunas diferencias en el trato o había algunas situaciones incómodas. Yo creo que lo primero es que si uno tiene claro lo que quiere hacer, no hay que detenerse en esas cosas. Uno tiene la opción de detenerse y quedarse en eso y comenzar a reclamar y a difundir, o tiene la opción de parar esos procesos y luego seguir adelante. Y yo creo que lo que hice frente a las pocas oportunidades en que sí sentía algún proceso de discriminación o alguna situación incómoda fue simplemente seguir adelante, dejar claro que no lo iba a permitir y seguir adelante. Creo que eso es lo mejor que uno puede hacer, seguir adelante. Por otro lado, sí, a mí me parece que al menos en nuestro país nosotros necesitamos mucho más científicos. Nosotros tenemos un séptimo del número promedio de investigadores por millón de habitantes que tienen los países de la OECD. Y si queremos efectivamente transitar al desarrollo, tenemos que lograr darle valor a nuestros recursos naturales, porque somos un país netamente exportador de recursos naturales. Y en esa dirección es muy importante tener investigadores, particularmente en física. Yo creo que no habemos más del 5% de los físicos chilenos que somos mujeres. Es el área menos representada por mujeres.
Y por eso a mí me ha parecido tremendamente importante mostrar que las mujeres sí podemos, que tenemos las mismas capacidades de los hombres y que podemos hacer ciencia al mismo nivel de excelencia. Creo que eso es muy importante. No tenemos que pensar que por ser mujeres nuestra contribución es más valiosa o que va a ser reconocida por el género y no por el valor de las contribuciones. Yo creo que eso es muy importante dejarlo claro. El Premio Nacional yo lo obtuve, soy la segunda mujer, la segunda mujer en 20 o 30 años que tiene el premio, soy la segunda. Y por supuesto muy, muy contenta, pero sí, para mí es muy importante decir que yo tengo el Premio Nacional por mi trabajo científico, no por ser mujer. Y creo que eso es lo que tenemos que insistir las mujeres. El trabajo que nosotros hacemos y los espacios que buscamos son porque tenemos la capacidad de hacer el trabajo de la misma calidad que hacen los hombres. No porque tenemos que llenar de mujeres en los lugares y tiene que haber mitad de mujeres y mitad de hombres en todas partes, sino que porque nuestro trabajo tiene la misma calidad. Y esa, te digo, ha sido mi discurso. Chile necesita más científicos, más físicos, por supuesto, y más físicas también. Pero allí es muy importante entonces que las mujeres piensen que tenemos las mismas capacidades. Hay muchas mujeres que a veces se entusiasman por las carreras científicas, pero en este mito de que las mujeres somos malas para las matemáticas o que las ciencias son incompatibles con los otros roles que juegan las mujeres, entonces simplemente dejan la ciencia de lado. Yo soy mamá, soy esposa, soy dueña de casa y soy física. Así es que se puede y creo que eso es muy importante mostrar. En la ciencia, las dificultades que tenemos las mujeres son equivalentes a las que tienen las mujeres en todos los otros trabajos, lograr compatibilizar todos nuestros roles. Pero cada vez es más fácil y cada vez tenemos que estar más dispuestas a decir que no queremos ayuda, queremos compartir el resto de los roles. Y ahora que lo comentaste me di cuenta que también fue un error mío, que en en internet mucho cuando se usaba la etiqueta de la primera mujer en ganar el premio, ¿sí? Y no sé, no es la primero que dicen por qué, el por qué, por todos tu... Exactamente. Y claro, también son como esos pequeños detalles de ahora, tal vez no es muy, no se muestra tanto, pero es más sutil. Sí, Eh, exactamente, es sutil, pero está, y hay que darse cuenta cuando esté, y simplemente hay que corregirlo, no hay que hacer un escándalo, ni hay que corregir. Mi premio nacional no es por ser mujer, es por ser científica. La primera línea dice cuáles son del premio, dice cuáles son mis contribuciones científicas. Por casualidad, yo soy mujer. bueno, sí, totalmente. Y bueno, con esto de la pandemia el año pasado, creo que una de las cosas que se está mostrando más que antes es que se necesitan científicos, que los científicos de ahora fueron una de las razones por las que todo el mundo salió adelante. Y tal vez a esos jóvenes, mujeres, a todos que están viendo que estudiar, ¿es algún mensaje, algo que decirles como para motivarlos a la ciencia y alguna Bueno, cosa? yo creo que la ciencia es una carrera, todas las disciplinas científicas son interesantes, entretenidas y sobre todo muy diversas. Hay tantos temas que estudiar que es un área en la que uno jamás va a hacer un trabajo rutinario, que se va a entretener muchísimo toda la vida y que no hay nada más fantástico que entender algo, el poder generar conocimiento da tremendas satisfacciones. ¿Por qué es importante el conocimiento? No solo porque uno puede del conocimiento hacer tecnología, sino que porque cuando uno entiende los procesos, efectivamente no hay mitos. Fíjate que en la antigüedad, como nadie entendía lo que era la lluvia, los truenos, el sol, teníamos dioses y hacíamos sacrificios a esos dioses porque si había una tormenta eléctrica pensábamos que el dios del trueno estaba enojado. Ahora entendemos exactamente esos procesos y podemos no manejarlos porque dependen de la naturaleza, pero sí utilizarlos, predecir los problemas, saber que va a haber un desastre natural y prepararnos. Por eso creo que el conocimiento en sí mismo es tremendamente importante. Así es que ojalá muchas más mujeres y hombres queramos estudiar carreras científicas. Nuestros países necesitan ciencia para transitar al desarrollo.
Y como digo, quienes lo elijan como una forma de vida van a ver que efectivamente la ciencia es una carrera para no aburrirse nunca y totalmente compatible con todos los otros roles que los hombres o las mujeres queramos jugar en nuestra vida. Así es que solo invitarlos a interesarse por la física, la química, la biología, la geofísica, la geología y las muchas disciplinas científicas que hay en nuestros países.